Hoy tenemos el placer de entrevistar a Gladys Gómez. Ella es. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, Ceci, mi corazón. Muy contenta de estar charlando con vos. Bueno, voy a hacer una breve presentación tuya. Sí, Sos directora, dramaturga, profesora, titiritera. ¿Qué más, Gladys? Concesionaria de actriz Argentores, actriz, también, actriz. Por ahí también. empezamos, ¿no? Sí, por ahí empezamos, claro. Si no, no estaría escribiendo. Es muy difícil escribir teatro y no haber actuado nunca, ¿no? Es verdad. Y en este recorrido que vamos a hacer de tu historia y de la experiencia que tenés como mujer chaqueña, vamos a contarles al público entonces cuándo empezó tu historia dentro del teatro. ¡Uh! Vos querés que vaya al siglo pasado. Ay, Gaby, me dijiste que no diga que tenés más de 50 años de trayectoria y ahora me decís esto. Bueno, sí, mira, tengo más de 50 años de trayectoria, así por eso está bien que vayamos al siglo pasado, ¿no? Empecé en el año 68, cuando estaba haciendo quinto año. Empecé en el teatro universitario, seguí luego estudiando en Buenos Aires, me fui a Buenos Aires a estudiar, porque me pareció que era la carrera mía para mi vida, lo que yo quería hacer siempre. Así que estuve en Buenos Aires hasta el año 76, me formé, vine con mi título de profesora de arte dramático, profesora de expresión corporal y directora teatral. Me instalé en el Chaco en plena dictadura y a partir de ahí hice del teatro mi profesión, formando grupos, salas, saliendo de gira, organizando eventos, encuentros, carreras. Tuvimos talleres también y carreras de teatro para la gente que en ese momento no había formación teatral en la provincia. Te estoy hablando 76, 77 hasta el 98, 99, que empiezan a venir muchos profesores con el Claro. Instituto Nacional del Teatro. No había mucho donde estudiar, es decir, cada uno se arreglaba como podía y bueno, la gente de teatro más que nada empezaba a hacer teatro en un grupo y ese director o directora hacía a la vez de profesor y le enseñaba el arte teatral, ¿no? No había una formación académica como ahora tenemos en el ISPEA, la FADIC, en la Máscara, es decir, era bastante complejo hacer teatro, ¿no? Es decir, no era fácil, no era fácil. No había apoyo estatal tampoco. Recién en el año 97 surge el Instituto Nacional de Teatro que empieza a entregar subsidio a partir del año 98. Así que hasta ese momento el apoyo del Estado o el apoyo económico era prácticamente nulo, ¿no? No había, no existía. Era otra realidad muy diferente a las que ustedes ahora, los jóvenes, tienen próximas, ¿no? Es decir, tienen formación, tienen subsidios, tienen apoyo, no solamente el Instituto Nacional de Teatro, en el Chaco tenemos también el Instituto de Cultura, que es una maravilla, una de las pocas entidades que se ocupan de la cultura a nivel provincial, ¿no? Hay muy pocas provincias que tienen institutos así. También tenemos la ley de mecenazgo, o sea, hay un montón de lugares donde buscar apoyo estatal, ¿no? La importancia Eh, que tiene el Instituto de Cultura, que es el que en este momento nos está apoyando a nosotras también las autoras, a la colectiva de claro. autoras, cómo realmente entienden la cultura y, digamos, fomentan lo que son los autores de acá. Es muy importante contar con esta mirada desde el instituto de fomentar lo que es la cultura de acá, del NEA. Sí, sí, claro, porque justamente la cultura es la forma de vivir en comunidad que tenemos los seres humanos. Entonces, creo que justamente de eso se trata una de las misiones del Instituto de Cultura, ¿no? De valorizar todas las culturas que nos integran como sociedad. Tenemos muchas culturas, afortunadamente, creo que esa es nuestra mayor riqueza como provincia, ¿no? Como provincia, como región, como nación, no, no, este,
contamos con distintas etnias y culturales, la gente vino a poblar nuestra provincia desde muchísimas partes del mundo, todas las comunidades, las colectividades de inmigrantes, también los criollos que vinieron de acá más cerca, de las otras provincias. O sea, nuestra provincia de Chaco es una maravilla. Acá hay lo que busques hay a nivel cultural, ¿no? No nos falta nada. Claro. Entonces creo que esa es nuestra mayor riqueza, ¿no? Y me parece que el Instituto de Cultura, desde la creación ya y desde la ley, contempla eso y lo pone en valor, ¿no? Y entonces, por ahí una mirada que se tenía antes a lo mejor, no cuidándose todas estas culturas, ahora nos potencia y nos coloca a nivel nacional en un lugar de mucha importancia, de mucha trascendencia también. Y esto que decís es muy interesante porque quería preguntarte acerca de qué es dramaturgia para vos, que es una pregunta constante que nos hacemos las autoras porque es muy enriquecedor la mirada de cada una, y también esto de si entendés o ves ciertas características de la dramaturgia de lo que es el NEA y el Chaco en especial, ¿no? Porque sos Sí. una dramaturga chaqueña. Bueno, para mí la dramaturgia es el trabajo de la acción, ¿no? Es decir, el trabajo que hace, en este caso, una escritora, pero cualquier persona que se propone gestionar o gestar o producir el trabajo con la acción, ¿no? En la narrativa, la descripción, el mostrar puede ser desde una canción hasta una coreografía, un guión de cine, un programa de radio, una obra de teatro, todo eso tiene que ver con la dramaturgia, porque es ese trabajo donde uno pone en valor la palabra y esa palabra está reflejando también una imagen y un sonido, está convocando también a que el público no solamente escuche, sino que también mire y que también participe, ¿no? Se compromete el cuerpo también de ese espectador o de ese oyente que está siendo partícipe de esa dramaturgia, ¿no? Entonces, para mí la dramaturgia es como una especie de matriz donde nacen todos los espectáculos, hasta el discurso de un político tiene dramaturgia, porque mientras uno empieza a pensar qué es lo que hace primero, qué es lo que hace después, cómo continúe, cómo termina, en ese recorrido, así sea el dictado de una clase, así sea el saludo a una persona o, como te decía, el discurso de un político, nada es por impulso, todo está pautado, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, llega a un local a comprar algo, ¿no? Ahora con más razón tenemos que pautar todas esas acciones, ¿no? ¿De dónde me paro? ¿Cómo digo? ¿De qué manera tomo el producto? ¿De qué manera entrego el dinero? Es decir, esas pequeñas acciones que a lo mejor antes no tenían tanta importancia, ahora cobran una importancia tremenda. Bueno, eso es la dramaturgia. ¿De qué manera voy a llevar a cabo desde un lugar donde estoy, ¿no? Hacia un objetivo? Y por eso te decía, en el discurso de un político, el político elige qué ropa se pone, cómo sube al tablado, digamos, ¿no? O cómo agarra el micrófono, o si va con un inalámbrico. Es decir, todas esas cosas están pautadas, no son naturales, aunque parezcan naturales. En ese pautar está la esencia de lo que es la dramaturgia, es decir, la escritura, el trabajo con la acción, con lo que se está haciendo, ¿no? Eso para mí es la dramaturgia. Y la dramaturgia chaqueña, o a mí me gusta decirla más del nordeste argentino, ¿no? Como decía Cito Segovia, soy del nordeste argentino. Tiene mucho que ver, digamos, refleja bastante esta idiosincrasia nuestra, ¿no? Esto que decíamos al principio de la cultura, esta permanencia de las distintas culturas que nos habitan, y ir y venir de una a la otra, ¿no? Y vamos tomando de una cosa y de otra cosa, y se va conformando un ser, una identidad, donde también participa la geografía y la economía y la historia. Entonces, con todo eso vamos conformando una forma de plantarnos en este lugar que nos invita mucho, valga el nombre de nuestra ciudad, a ser resistentes.
porque no tenemos las cosas servidas en bandeja, hay que procurársela. Todo es casi como oponente, ¿no? Si vamos a un análisis sustancial de teatro, el ayudante y el oponente, acá tenemos muchos oponentes y poquitos ayudantes. Pero creo que uno de esos ayudantes es esto mismo, ¿no? Nuestra cultura, que nos hace abrevar de distintas maneras en distintas propuestas de solución a los problemas que se nos presentan. Entonces creo que esta particularidad tiñe a nuestra dramaturgia, ¿no? Estamos contando historias y estamos poniendo vivencias de personas que enfrentan una lucha y que tienen que invertir tiempo, energía, fortaleza y resistir para poder llegar a un objetivo. Eso me parece que nos marca, ¿no? Nuestras dramaturgias no son propuestas livianas o de un mero entretenimiento. Siempre hay algo que queda que uno dice, sí, así somos los chaqueños, ¿no? Cuando después de ver una obra escrita por alguno de esta región. Qué importante esto que señalás de la resistencia y el que la dramaturgia de alguna forma es como una construcción de pensamiento crítico de una de las competencias del teatro, de probar escenarios para resolución de problemas, que a través de la dramaturgia podamos encontrar soluciones a ciertos conflictos. Ahora bien, siguiendo un poquito con esto que vos decías de que la dramaturgia es geografía y que es cultura, ¿sí? Historia. Te invito a que vayamos a hacer un recorrido por lo que es tu historia, ¿sí? Como un viaje. Imaginémonos que tenemos la oportunidad de viajar en el tiempo y vamos a elegir un espacio-tiempo y una acción en esta historia tuya como dramaturga y como hacedora cultural. Sí, el peligro que corremos es que yo me instale en un tiempo pasado y no quiera volver. Ay, no. Pero, ¿ves? Ahí hay algo muy interesante que decís que después lo apuntamos para otra pregunta que está en el tintero, que cómo tenemos esa niña interior, ese niño interior, que de alguna manera todo el tiempo está jugando, yendo y viniendo, y a través del juego, que es el teatro, nos permite esto de ir hacia atrás, de volver, de intentar en esto de conectarnos con nosotros, ¿no? Que es el teatro, la conexión con uno mismo y el encuentro también. Claro, bueno, tomo un poco todo lo que estás preguntando y comentando, y me parece que hay algunas cosas acá que hacen al ser humano, ¿no? Es decir, a la persona, Claro. que tiene que ver con el arte también. Si el mundo no tuviera el arte, no sé si el mundo ya no se hubiera extinguido. Siempre, siempre me pregunto, ¿no? O sueño, fantaseo con un mundo donde el arte sea la estructura fundamental y la herramienta de conocimiento, reconocimiento y de integración entre los seres humanos. Pienso que si tuviéramos más acceso al arte como algo propio, como algo no para una élite o para un elegido que tiene una inspiración o un talento, ¿no? Sino si el arte fuera algo más próximo a nosotros en cuanto a desarrollar y en cuanto a transitar y como herramienta también del propio conocimiento y de la propia comunidad, creo que tendríamos un mundo más feliz, un mundo más pacífico, un mundo más integrado, sin tantas distancias entre pensamientos, oposiciones, sin tantas diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, sin tanto maltrato entre seres humanos, de violencia, de falta de respeto. Pienso que al mundo le hace falta muchísimo arte. Creo que uno de los caminos es encontrar en el arte este abrevar y respuestas o preguntas, ¿no? Es decir, muchos artistas en alguna etapa de su vida han dicho, ¿no? Que si no hubiera sido por el arte hubieran estado locos, o hubieran sido asesinos, o quién sabe dónde hubieran terminado, ¿no? Claro. Y no lo dicen como un chiste. Y una también se plantea eso, ¿no? Es decir,
no es una gracia o un chiste decir eso. Yo creo que el arte es sanador, que el arte es catártico, permite un espacio donde nos permite jugar, esto que decías, ¿no? Jugar a situaciones que a lo mejor si las representamos o las vivimos en serio, nos transformamos en un monstruo. Y sin embargo, un espacio estético, artístico, como puede ser un escenario, un lienzo, un material para modelar, un instrumento, hace que toda esa carga nefasta y tremenda, terrible que trae el ser humano al mundo, se transforme, se sublimine, ¿no? Y termina transformándose en una obra de arte, y eso mismo, el hecho de producirlo y a su vez el hecho de que la persona, el otro, digamos, lo perciba y lo pueda disfrutar, es beneficioso para las dos partes, tanto como para el artista como para el respetable público que recibe esa obra de arte. Y eso provoca un encuentro, hace que esas dos personas, aun cuando esté muerto el pintor, o el músico ya no esté más, ¿no? Pero ese encuentro con esa obra artística hace que haya valido la pena vivirla, vivir la vida, digamos, de ese artista, y que valga la pena de ese público estar viviéndola, ¿no? Es como un territorio que si pudiéramos potenciarlo, hacerlo más, un espacio más de circulación de todos los seres humanos, no restringido a determinadas cuestiones políticas o económicas, sino que el arte sea así encarado como quien encara la salud, la educación, ¿no? Son cosas vitales. Cualquier sociedad se plantea que no puede vivir sin la educación, la escuela, todos tenemos que ir, no podemos vivir sin la salud, es decir, hospitales o salas de primer auxilio tiene que haber, pero cuesta mucho que se manifieste de una misma necesidad esto de el arte tiene que estar, ¿no? Es decir, tuve la fortuna de ir a Cuba varias veces, de estar en Cuba por distintos motivos, ¿no? Y allí pude ver esto que estoy diciendo, es decir, el arte forma parte de la vida cotidiana. Hay un centro cultural, un espacio artístico en todos los barrios de La Habana. Hacer arte no es algo de privilegio, se hace arte de la primaria hasta la universidad como una disciplina más, ¿no? Y se le da el espacio y el respeto que la disciplina artística merece. No la hora libre de los chicos mandar lo que hagan plásticas, ¿no? Que no es lo mismo que matemáticas, no, por ejemplo. No, eso no existe, es decir, están las dos disciplinas a la par, con la misma exigencia, el mismo espacio y la misma valoración. Entonces, y es un pueblo maravilloso el cubano, ¿no? Es un pueblo maravilloso, feliz a pesar de la tremenda, del tremendo aislamiento que le ha impuesto a este mundo donde vivimos, ¿no? Entonces creo que es como para que pensemos, ¿no? Estos gobiernos progresistas que empiezan a aparecer otra vez en América Latina, creo que tienen que prestarle un poco más de atención a la cultura y al arte, ¿no? Como una manera de enriquecer la sociedad y de emparejar un poco esta gran diferencia que tenemos, ¿no? Que existe. Mira a dónde fui a parar. Pero qué significativo esto de cómo las preguntas nos disparan y nos vamos, pero volvamos. Sí. Porque nos encanta, sobre todo cuando hablamos de política. Política, cultura y teatro, ¡qué combo! Llegaste a Cuba y te digo que me quiero quedar ahí, pero con todo esto que estamos hablando. Con esto de lo que es la dramaturgia y tu proceso de creación, contar un poco acerca de cómo es en ese proceso, si tenés algún tipo de disparador, si como dramaturga de acá, de este territorio, o sea, dramaturga del NEA, como vos te gusta decirlo, del nordeste argentino, hay ciertas imágenes, sonidos que te disparan, ¿desde dónde arrancás a la hora de escribir? ¿Desde dónde arranco? Ay, uno arranca desde tantos lugares, Cecilia, mira, inverosímiles, increíbles. A veces, qué sé yo, estás en la calle esperando al colectivo, ponele y sucede
una situación entre dos personas y escuchás las cosas que se dicen o cómo se comportan y decís, ay, esto es una escena teatral. Y entonces apelás a tu memoria, agarrás un papelito y anotás porque te das cuenta que ahí está la esencia, está el inicio, o a lo mejor el conflicto de una obra de teatro, ¿no? Y otras veces estás, qué sé yo, sentada en el balcón de tu casa, ponele medio sin hacer nada, de tardecita, y no sé, pasó un auto con una musiquita y te llevó a una historia tuya del año del quinoto y decía, me acuerdo de tal cosa y tengo que escribir eso. Y agarra uno de nuevo el lapicito y anota, ¿no? Es decir, las imágenes potentes, las imágenes que tienen, que encierran esa carga de acción, ¿no? Porque esa es la dramaturgia, el trabajo de la acción, son imágenes que nos disparan y cuanto más entrenado está uno en esto de escribir, más rápido te das cuenta, acá hay una imagen, acá hay otra imagen, ¿no? Y vas acopiando y vas guardando en tu cajita de herramientas, en tu valijita, para que en el momento en que la pausa, la tranquilidad o el deseo te lleva a sentarte en la compu y empezar a teclear, ¿no? Claro. Cuando uno detecta esas imágenes, es como, son la riqueza de la que escribe, ¿no? Ese acopio, poder detectarlas, vivenciarlas, entonces también exige de una estar en una actitud de contemplación, en el buen sentido, ¿no? A tirar patas arriba, como quien dice, me rasco, aunque también está bien eso, ¿no? Pero digo, transitar por el mundo en esa actitud de contemplación y de observación, como para ir chupando, ¿no? Acopiando, porque hay que hablar de lo que uno está viviendo. Uno no puede hablar de un pasado que ya se olvidó y que cuesta mucho recomponer, o de un futuro que no sabe muy bien cómo va a ser. Por supuesto que podemos tener nuestras fantasías, nuestras hipótesis y nuestras miradas, pero lo que nos rodea, este aquí y ahora, es lo que le carga de contenido y de certeza que a lo que estamos haciendo, es decir, a lo que estamos escribiendo, ¿no? Esto que estoy escribiendo tiene que ver con esta realidad. No sé si el público después lo va a entender o no, lo va a percibir bien como yo quiero o no, o van a tener que pasar 20 años para que alguien entienda esta obra que hice, por ejemplo, ¿no? Eso pasa también. Pero en el aquí y ahora que tiene el teatro, también lo tiene la dramaturga, ¿no? Así no hay otra manera. Tiene que aparecer la propuesta, el deseo, y ahí se juntan las dos cosas y empieza el motorcito, ¿no? Yo siempre digo que uno tiene que hacerse una rutina para escribir. Claro. Si es que uno realmente se quiere dedicar a escribir, porque a veces la dramaturgia surge como, bueno, no le queda más remedio, uno es directora de un grupo, no te queda más remedio tener que corregir la obra y agregarle y sacarle personajes, bueno, haces una dramaturgia, digamos, medio rápido y a los ponchazos para salir del paso. Pero si te querés dedicar a la dramaturgia, como quien dice, actúo o dirijo o pinto o qué sé yo, bailo, exige la dramaturgia una dedicación horaria, decir, bueno, 1 hora, 2 horas, 8 horas, ojalá pudiera 8 horas al día sentarme a escribir, pero también es un ejercicio, es como todo. Es decir, el jugador de fútbol tiene que entrenar todo el tiempo para jugar un partido en la semana. Y la dramaturga tiene que entrenar todo el tiempo para escribir 1 hora cada año o cada 6 meses, ¿no? Entonces, ese escribir, estar con ese horario, con ese rigor, con esa exigencia, bueno, escribo y va saliendo, o a veces rompo todo, no sirvió para nada, lo guardo porque me perdí, quería hacer esto, hice esto otro. Entonces son esas dos cosas, ¿no? Por un lado, esa casi dolce farniente, ¿no? De contemplación y de observación, y por otro lado, esta cosa de la rigidez del trabajo y el tecleo y horas ahí, los ojos que se te ponen, ¿no? Esas dos cosas creo que hacen al oficio, ¿no? De la dramaturgia. Algo importante que recién decías que me disparó la pregunta que te voy a hacer. Vos decías en la reflexión que hacías de lo que es el teatro, que es sanación, y que mucha gente dice, bueno, no fui asesino, no fui, gracias a que hice el teatro, lo ponías como ese ejemplo. Digo, en este caso de ser mujer dramaturga,
¿Hay algo que vos a partir de la dramaturgia lográs deconstruir en la sociedad? En este sentido de ser mujer que escribo en esta sociedad patriarcal, ¿no? Ay, sí, Y de lo que sí, me hablamos encanta. de la historia de la mujer, que primero eran hombres disfrazados de mujeres, hasta hoy en Sí. día, digamos, ¿hay algo de esto de dónde te parás para desconstruir o en esa búsqueda de construir? Sí, sí, Ceci, me encanta tu pregunta porque además estamos en una colectiva de autoras donde justamente lo que queremos es visibilizar nuestro rol, ¿no? Nuestro rol de dramaturgas, porque justamente la dramaturgia femenina, digamos, ¿no? Escrita por mujeres, no tiene mucha historia detrás. No hay tanta historia, tenemos que buscarla casi con lupa a las dramaturgas de 100 años para atrás. Entonces, me parece también importante que empecemos a valorar y a sentar precedente, a hacer historia. Estamos haciendo historia nosotras. Dentro de 100 años van a hablar de nosotras como las pioneras, porque no, atrás nuestro hay muy poquitas, ¿no? Y ahora este movimiento con fuerza que viene, con donde estamos muchas y donde hacemos y publicamos y mostramos y salimos, va a marcar realmente, creo yo, un antes y un después, ¿no? En la dramaturgia universal. Antes de que las mujeres aparezcan como escritoras de teatro o dramaturgas, y luego, ¿no? Y creo que una cuando escribe, siempre escribe desde lo que es, desde donde está y desde la persona que es. Y si una ha sufrido y ha vivido y ha constatado en su vida la discriminación, el ninguneo, es decir, la falta de reconocimiento y los espacios negados, seguro que una va a terminar escribiendo sobre eso, aunque no quiera, porque la experiencia se vuelca en el texto. Y más aún si uno tiene una mirada particularmente de volver a valorar, digamos, o valorar ese espacio que las mujeres requerimos y necesitamos y nos merecemos, ¿no? Entonces, para mí es casi, casi que no puedo escribir sin que la mujer, que siempre es protagonista de mis obras, esté en tensión con esa sociedad y esa cultura que la rodea. Nunca es una protagonista feliz, tipo princesa, que todo le sale lindo, sino que siempre es una protagonista que va empujando y abriendo camino, porque todo lo que tiene a su alrededor se le opone y la enfrenta o la corre hacia un costado o la pasa por encima. Entonces, esto que me pasó en la vida, digamos, y que le pasó a tantas mujeres y nos sigue pasando, se refleja en mi dramaturgia, aunque no quiera, sino aunque me proponga escribir algo gracioso, algo chistoso, algo cómico. Ñabelina es un ejemplo. Ñabelina te hace matar de risa, pero siempre de qué está hablando y de todas las cosas feas que pasaron. Ella se lo toma con humor, pero en realidad, si la miramos desde el otro lado, igual que a Chaplin, ¿no? Chaplin también nos reímos de Chaplin, pero si nos ponemos a mirar en detalle lo que está sufriendo el personaje, vos decís de qué me río, ¿no? Bueno, yo creo que una lleva eso cuando escribe, más allá de toda propuesta concreta y definitiva, ¿no? Sino que está en una, es como inmanente eso, va con una. Entonces, es imposible no escribir desde ese lugar. Creo que esa es la misión que tenemos, ¿no? No es necesario que hagamos una dramaturgia feminista, porque creo que todo lo que hace una mujer, si es fiel a lo que siente y a lo que vive, carga con ese peso de necesidad, de valoración y de reconocimiento y de respeto. Es decir, yo no creo que ninguna mujer pueda escabullirle el bulto a esta situación, ¿no? Por más que a lo mejor ella tenía una hermosa vida y nunca sufrió nada de esto, pero siempre alguien está cerca y ves cómo padece esta discriminación, ¿no? O esta violencia o este abuso. Entonces creo que eso es inherente a la mujer de estos días, ¿no? Escribir desde ahí y con esa mirada. De esto lo quería relacionar con el tema de la relación con el público, porque estamos en una situación donde en el contexto de pandemia se plantea el teatro vuelve sin público.
Y yo digo, pero ¿cómo si en los talleres con Gladys Gómez de dramaturgia hablamos todo el tiempo del público desde el día uno cuando empezamos a escribir? Esta idea de cómo relacionarnos con el público y que el público ya está presente para nosotros a la hora de escribir. Y cómo vos, desde esta posición que haces como mujer y con la postura que tomás también, por los temas que abordás dentro del universo de la problemática, digo, vos abordás ciertos temas y cómo lo trabajás con ese público. Bueno, sí, por supuesto, como te decía, abordo temas donde la mujer siempre está en una inferioridad de condiciones, digamos, ¿no? Siempre está dejada de lado o sometida. Claro. Y la obra cuenta justamente la lucha de esa mujer, la resistencia para salirse con la suya, digamos, cumplir su deseo, llegar a su objetivo, ¿no? O por lo menos ser reconocida en esa propuesta que tiene como persona. Entonces, yo trato de que justamente estas obras mías la vea un público masivo, es decir, no voy directamente a un público determinado, no escribo pensando en un público determinado, aunque uno sabe sí después que va a tener determinado público, ¿no es cierto? Pero hay el monstruo de los 1000 ojos, le digo yo, ¿no? Que es como ese público que no sabemos quién es. Claro. No sabemos quién es, porque podemos intuir, pero nos llevamos la sorpresa tremenda en cada función de quién viene y a la vez de cómo ese público recepciona lo que escribí. Dos personas sentadas una al lado de la otra recepcionan la obra de una manera totalmente distinta, porque tiene que ver con la carga con que esa persona viene, la carga de su día y de sus días, de toda su historia, de cómo se sienta, cómo está en el teatro y eso cómo lo recibe. Y la que está al lado a lo mejor viene con otra historia, con otra carga y la recibe de otra manera. Entonces, ese imponderable es lo delicioso del teatro. Uno escribe teniendo una suerte de imagen, pero que en realidad no existe, no sabe quién es, ¿no? Y por otro lado, eso que va a pasar, ¿no? Que le va a pasar a ese espectador o espectadora con lo que uno escribió, es algo que tampoco sabemos que va a suceder. Podemos tener alguna idea de acuerdo a la temática en la que nos movemos, pero ¿cómo va a reaccionar? Es decir, yo he tenido públicos en obras mías, por ejemplo, que han reaccionado de una manera tan diferente en la misma función, y vos decís, pero ¿y por qué, no? Si gente que se ha enojado, que ha esperado a que termine la función para enojarse conmigo, ¿no? Como dramaturga, como actriz. Y gente que a veces esperaba para besarme y llorando agradecerme que haya escrito esa obra. Entonces, ¡ay! ¿Qué, no? Bueno, ese imponderable también, ¿no? Es ese público. Entonces yo tengo como cuatro destinatarios, ¿no? Que como no sé quiénes son y tampoco sé cómo van a reaccionar, entonces trato de tener cuatro miradas de ese espectador o espectadora. Coloco ahí afuera, digamos, 4 miradas. Una es la mirada cotidiana y común de mi entorno, es decir, yo vivo en Resistencia, en este barrio, soy de clase media, bueno, esa es una de mis espectadoras, de mis espectadores es una señora o señora así, parecido a mí, digamos. Otra mirada es la de una erudita o erudito así fenomenal, que vino no sé de dónde, con una lupa enorme, a mirarme todos los defectos de la obra. Esa es otra mirada que pongo ahí afuera. Y después tengo 2 miradas que son una persona que no ve, solamente escucha, y una persona que no escucha, solamente ve. Entonces, estas 4 miradas, cuando estoy escribiendo y cuando voy terminando la obra, las voy aplicando yo misma sobre ese texto. Y voy viendo, bueno, ahora acá se está aburriendo la que no ve, se pegó una aburrida, porque esto acá no puede ser solamente escucha, 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 y no le transmito nada, la historia está quieta. Bueno, acá la erudita se levantó y se fue, se aburrió, porque lo que estoy contando es una pavada.
Y así, ¿no? Voy pasando la obra y esas 4 miradas me van dando también la lectura desde afuera, que yo creo que va a tener la obra, y me ayudan a terminar de construir esa dramaturgia, ¿no? Gladys, para ir concluyendo esta entrevista, vamos a agradecer al Instituto de Cultura, a su presidenta, que también es una mujer, que está trabajando muy arduamente por difundir todo lo que son las actividades de las mujeres en nuestra región y nuestra provincia. Y Mariela Mariela Quirós. Quirós, sí, sí, sí. Sí, querida amiga, Mariela, entrañable. Sí. sí. Y también, bueno, invitar a todo el público que nos estuvo escuchando a que se queden a ver el monólogo. Qué abandonado está todo esto. Parece que la Justina ni apareció. Pone agua. Vamos a tomar unos mates. En el bolso que traje del hospital hay hierba. Me fallaste esta vez, virgencita. Me fallaste. ¿Qué hago ahora sin mi Esteban? Me quedo sola. Él y yo éramos como una yunta de bueyes. A donde iba, yo le seguía. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Porque los hijos son para irse algún día. Le dije ese día, le dije, tené cuidado, Esteban, que ese veneno que estás usando es peligroso. Pero no, él siempre tenía que tener la razón. Correntino bruto, me dejaste sola. ¿Y ahora? ¿Qué hago ahora? Por él, por seguirle, me vine a vivir acá, a este lugar feo, lleno de víboras, a esta tierra dura que nos costó tanto trabajo hacerle salir un brote. Pero me enamoré. Me enamoré. Yo no necesitaba venir acá. Era hija de gente gringa, con campo, con chacra, con vaca. Pero me enamoré y como sabía que no nos iban a dejar, nos escapamos. Nos fuimos lejos los dos y vinimos a parar acá. Yo tenía las ideas y él tenía la fuerza. Y ahí íbamos los dos, sembrando, cosechando. Después empezaron a venir los hijos. Nació tu hermano primero, después vos. Y después parece que Dios dijo, ya es suficiente. Y no tuve más. Y ahora, me quedo sola. Yo te agradezco, hija, que vos quieras llevarme con vos allá a la ciudad donde tenés tu trabajo, tu casa. Pero yo ya soy vieja. No podés pretender que vuele con vos esta gallina vieja. ¿Qué voy a ir a hacer por ahí a dar trabajo, mamale? Aparte el clima, ese frío, no sé, no me gusta. Te agradezco, hija, pero me voy a quedar acá nomás. Por eso te decía, me quedo sola. Cuando una mujer se queda sin marido, se queda sola. Porque yo siempre le seguí, siempre. Y ahora, virgencita,
Y ahora no le puedo seguir más. Me quedo sola. Me quedo sola.